aquí dice finalizar. Ay, y ahí le picamos. Y es Ya está ahora. Bueno, buenas noches. En esta noche nos estamos acercando por medio de la tecnología. Damos gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da para estar juntas. En primer lugar, yo quiero agradecer el hecho que hayan ustedes recibido esta invitación que se les hizo. Todo es con el fin de poder acercarnos, de poder unirnos, de poder apoyarnos. Es un grupo que nació en el corazón de Dios y que puso en mi corazón también para, pues, ayudarnos en estos tiempos difíciles. Sabemos que como mujeres y como familias estamos atravesando diferentes situaciones y lo único que puede ayudarnos a salir adelante, pues, es el amor de Dios. He estado trabajando con algunas mujeres o estudiando el libro de Juan en la Biblia. En esta ocasión vamos a trabajar y analizar el libro de Juan también en el capítulo 3. Y si tienes una Biblia por ahí o si tienes un cuadernito y anotar y después leer como se te haga más fácil. Yo tengo aquí la mía y pues bueno, lo primero que vamos a hacer es leer y vamos a leer por porciones para que no lo hagamos, para que lo hagamos de una manera más fácil de comprender, ¿sale? Una pequeña oración, si gustas acompañarme, cierra tus ojitos y vamos a decirle a Dios. Padre Santo, hoy quiero darte gracias, mi Dios, porque tú me das esta oportunidad para poderte conocer. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y tú sabes cuánto necesito estar cerca de tu presencia, cerca de tu amor, cerca de tu gracia, cerca de tu misericordia. Te pido perdón, mi Dios, si te he ofendido, Padre. Yo sé que he sido desobediente y rebelde, pero ya no quiero ser la misma. A partir de hoy quiero ser una nueva criatura, una mujer diferente. Reconozco que por mis medios y por mis fuerzas no lo puedo hacer, pero si tú me ayudas, mi Dios, yo sé que en ti todo lo puedo. Toma control, bendito Señor, de este tiempo, mi Padre. Pon tú las palabras en mi boca para que no sean mis palabras sino las tuyas. Y dispone el corazón de estas hermosas mujeres que están en este momento dispuesto su corazón para que tú hables sus vidas, para que les renueves, Señor, y les cambies en todo su ser. Gracias te doy, Padre, tú haces las cosas que yo no puedo hacer. Te pido dirijas este tiempo y que sean tus palabras y no las mías, para poder hacer tu perfecta y buena voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues como ya lo pusimos por ahí, el tema de esta noche es la reacción del hombre ante Jesús. Y vamos a ver aquí en el libro de Juan, en el capítulo 3, algunas reacciones o cómo reaccionaron algunos de sus discípulos, de los discípulos del apóstol Juan, ante las acciones que se estaban dando en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice así Juan 3, 16. Vamos a leer primero del 16 al 21, ¿vale? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo, la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, la enseñanza nos habla en una introducción cuando nos dice lo que acabamos de leer aquí. Jesús es la luz y es nuestra salvación. ¿De qué manera podemos reaccionar ante la oportunidad de esta salvación? Y aún como siervos de Cristo, ¿qué manera de pensar debemos tener? Reflexionemos. Jesús es la luz y es nuestra salvación. Podemos pensar y podemos reflexionar sobre lo que es la salvación. Podemos decir, pero ¿de qué Jesús viene y me salva? De tantas cosas. En primera, de mi propia manera de ser, de mis desobediencias, de mis rebeliones, de todo aquello que me ha apartado de Él, y que si no vengo a la luz, la luz de Jesús no me ilumina y no me permite ver que estoy caminando en tinieblas. ¿Qué pasa si no acepto esta salvación que Jesús me está dando? Definitivamente estoy perdido. Lo opuesto a la salvación es la perdición, y yo no quiero perder mi vida. Yo creo que tú, que estás mirándome a través de este dispositivo, tampoco quieres perder tu vida, y yo creo que quieres tener una vida que dure para siempre. Precisamente eso es lo que Jesucristo viene y nos trae, una vida eterna, una vida abundante, y nos salva precisamente hasta de nosotros mismos, de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias, de todo aquello que nosotros no nos damos cuenta y que sin embargo ofendemos a Dios, ofende a Dios. Y de esa manera nosotros reaccionamos. Dice que, ¿de qué manera puedo reaccionar ante la oportunidad de ser salvo? Pues precisamente de esa forma. Primeramente reflexionando sobre la necesidad de esa salvación, y después buscando de Dios, reconociendo que yo no puedo ser diferente por mis propios medios, sino que es Jesucristo el que viene y cambia mi vida. Dice, ¿cómo reaccionamos ante la luz de Jesús? Lo primero que nos enfatiza lo que acabamos de leer en la palabra es que la iniciativa de la salvación proviene de Dios, no del hombre ni de ninguna religión. Dios es el que envió a Jesucristo, lo dice el primer versículo que leímos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la seguridad de mi salvación. Es algo que me da tranquilidad, el saber que no me voy a perder, el saber que ya tengo una vida eterna, el saber que Dios me ama tanto, mi Padre me ama tanto, que envió a su Hijo unigénito, el único Hijo, el Hijo único de Dios, para salvarme. No es ninguna religión, dice aquí. No tengo yo el poder de hacerlo, es Dios, es Jesús, es su amor el que ha venido a salvarme. De nada me sirve estar en una religión y en otra religión, y esta no es, y esta sí es, y voy a otra. Así no voy a encontrar la salvación, ni la paz, ni el gozo, ni el amor de Dios. Solamente en Jesucristo. Dice, el amor de Dios es el que le impulsó a enviar a su Hijo, debido a que Dios nos ama, y no solo ama a una nación o a un grupo en especial, sino que Él ama a todo el mundo. Él no hace acepción de personas. Dios es amor, y en su amor infinito dio su único Hijo. ¿Tú darías a tu Hijo para salvar a aquel que ha robado, que ha matado, que ha violado, que ha ultrajado, que ha corrompido
aquel que no vale nada ante los ojos del hombre, Jesucristo vino, Dios mandó a su Hijo para salvarte a ti y salvarme a mí. Y tú puedes decir, bueno, pero pues yo no mato, yo no robo, yo soy una persona buena. La palabra de Dios dice que bueno solamente es Dios. Y que todos, absolutamente destituidos del amor de Dios por nuestros pecados, por nuestras ofensas y por nuestras rebeliones. Ya no podíamos estar delante de Dios. Sin embargo, Él envió a Jesús a salvarnos y a quitar ese obstáculo, a quitar ese límite que había para poder llegar ante la presencia de nuestro Dios. Dice, no solo ama a una nación o un grupo, sino ama a todo el mundo, a los que le aman y reconocen, y también a los que le desprecian y rechazan. Y tú podrás decir, ¿habrá quien desprecie y rechace a Dios? Yo creo que sí. Si tú le preguntaras a la gente afuera, le dirías, ¿tú amas a Dios? Y la gente te va a decir que sí. ¿Pero qué crees? Que con sus hechos, con sus palabras, demuestran que no tienen amor para Dios. Dice aquí claramente, le desprecian y le rechazan. Obviamente nadie va a decir, yo desprecio a Dios, yo le rechazo. Y no se necesitan palabras, por sus frutos os conoceréis, dice Dios. Con nuestros hechos, con lo que hacemos, cómo nos conducimos, estamos mostrando si amamos o despreciamos a Dios. Pero para Dios no importa si lo desprecias, para Dios no importa si lo rechazas. Para Dios lo que importa eres tú, que tú te salves, que tú cambies, que tú seas renovada, que tú seas cambiada, que tú seas diferente, porque Él te ama, porque Él quiere la salvación para ti. Pero si no hay ese cambio, no va a venir esa salvación. Dice, el amor de Dios abarca a cuando Él no hace acepción. Él no dice a los japoneses, a los de Israel, a los de Alemania, a los de Rusia, a los de Argentina, a los de Colombia. No, Él no hace ninguna acepción. Dice que abarca al mundo entero. Su amor es sin medida, su amor es incondicional. En Él no hay acepción de personas. Él no te pone una condición. Lo único que desea es que vengas a Él, que le busques con todo su corazón. Dios ama a todos y desea salvarles. Nosotros no debemos negar el amor a nadie, sin importar su condición. Y el amor es ese, el amor es dar la vida por los demás. Tú estás en estos momentos dando amor porque estás dejando de hacer otras cosas para venir y aprender de Dios y recibir el amor de Dios para que a la vez tú lo puedas dar a aquel que lo necesita. Dice, Él fue enviado por amor y el cual es nuestra salvación. Viene a ser condenación para quien lo rechace. Muchas veces le echamos la culpa a Dios de cosas que nos suceden a nosotros cuando nosotros mismos somos los que nos condenamos a nosotros mismos. Dios no castiga. El que se castiga es uno mismo cuando desobedece, cuando rechaza, cuando no le recibe. Dios quiere venir a bendecirte, mas si tú rechazas esa bendición, Él es un caballero y no te va a obligar jamás. ¿Cómo podemos hablar de amor y condenación al mismo tiempo? Tú puedes preguntarte, pero ¿cómo es posible que Jesús venga a salvarme, pero que también me condene? Lo repetimos, Él salva, Él sana, Él restaura, Él cambia, Él renueva, Él hace nuevo todo mientras tú lo quieras. El día que tú quieras cambiar, Él está siempre contigo, pero Él te respeta. Si tú no quieres saber nada de Él, Él se hace a un lado y las consecuencias muchas veces son fatales. Es sencillo, pues Jesús viene a ser nuestro modelo de vida y de salvación. Él viene a ser luz, pero aquel que no desea verle ni recibirle por no querer cambiar, pues ama más la maldad y no está dispuesto a dejarla, ya es condenado. Qué tristeza, ¿verdad? Que muchas veces nos estén invitando, nos estén animando a venir a recibir de nuestro Señor Jesús y no lo deseemos.
prefiramos, que haya una preferencia en nosotros para continuar en las maldades, para continuar en las desobediencias de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Y no se vale. Es mejor ser humildes y reconocer que necesitamos de la ayuda de Dios y que queremos cambiar. El Espíritu Santo renueva cada día en la medida en que nosotros lo recibamos, en la medida en que nosotros lo deseemos. Si no lo deseamos, vamos a seguir siendo lo mismo y nadie nos va a obligar. Se recibe condenación por rechazar al único que nos puede salvar. El que se condena es uno mismo y por propia decisión. Algo muy importante, tú tienes la decisión, tú decides. Si sigues por ese camino que te está llevando a la perdición, que te está llevando a la amargura, a la tristeza, al dolor, al odio, al celo, a la ira, tú decides caminar por ese camino o decir, ya basta. Señor, ya no puedo más. Dios te invita en esta hora por medio del Espíritu Santo a que te detengas, a que hagas un alto, a que reflexiones y a que lo invites a entrar en tu corazón y le digas, haz la obra en mí, haz en mí lo que yo no puedo hacer. Reconozco que lo que yo hago a ti no te agrada porque no hay paz en mi corazón. Hay una palabra muy hermosa que dice que si tu corazón no te acusa, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Cuando hay algo que a Dios no le agrada, inmediatamente el Espíritu Santo te lo hace sentir. Medita en esto y habla con Dios. Y busca de esa salvación, busca de esa sanidad, busca de esa libertad, busca de esa vida nueva que solamente Él viene a darte en este día. Bien. Vamos a ir ahora a la segunda parte de este estudio, que dice así: ¿qué actitud debe tener un siervo de Dios? Vamos a ver el ejemplo de un siervo de Dios en el mismo capítulo de Juan 3, del 22 al 30. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Jesús crezca y tú y yo le bajemos, nos humillemos, reconozcamos que necesitamos crecer a un lado de él. Vemos un acontecimiento aquí que nos revela el corazón de Juan el Bautista. ¿Qué revela tu corazón? Acabamos de leer cómo vienen los discípulos de Juan y ahí viene la cizaña. Rabí, maestro, los discípulos de Jesús están bautizando del otro lado y ellos tienen más, Jesús tiene más discípulos, tú tienes menos. Ajá. ¿Y qué dice Juan? Nadie puede recibir nada a menos que le venga del cielo. Recuerden que yo les dije que yo no era el Cristo. Yo solamente vine a ser su amigo, su asistente, su precursor, dice aquí. Ajá. Dice, el que tiene la esposa es el esposo. La esposa es la iglesia, somos nosotros, los que estamos unidos en Dios. Ajá, los que estamos esperando esas bodas del Cordero. El amigo del esposo, el que está a su lado,
Juan estaba al lado de Jesús. Juan estaba reconociendo que Jesús es el esposo. La esposa es la iglesia. Vamos a entenderlo y vamos a comprenderlo más adelante. Ajá. Pero Juan se goza. Tú y yo nos gozamos de que nuestra amiga, nuestra familia crezca, avance, o tenemos envidia. O sea, aquí la palabra de Dios nos está mostrando a un Juan humilde, a un Juan sencillo. Dice, vemos el corazón de Juan, un corazón sin envidia. Los seguidores de Jesús comenzaron a crecer en número y Juan se gozaba. ¿Cuántas veces hemos vivido nosotros esto y sentimos así como, ¿por qué a ella le va bien y por qué a mí no? ¿Por qué a ella sí le siguen y por qué a mí no me siguen? Qué bueno que le sigan, qué bueno que le vaya bien, qué bueno que crezca, qué bueno. Ese es el corazón de siervo, ese es el corazón que Dios te da cuando tú cambias. Te alegras de la bendición de los demás. Y si Dios te bendice a ti, quieres que también los demás sean bendecidos. Y de eso se trata en este momento. Por eso estamos aquí. Estamos alegres, estamos gozosas de que Dios nos llena de bendición. Dice, y los discípulos de Juan disminuían. El corazón de Juan muestra que él sabía que era un siervo de Cristo. Sí, él preparó el camino del Señor cuando dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Todos creían que él era el Cristo y él dijo, no, yo solamente soy aquel que viene anunciando el camino del Señor y yo no siquiera de agacharme a desatarle la correa de su zapato. Ajá. Dice, él sabía que era un siervo de Cristo y su labor era atraer a las personas a Jesús, no a sí mismo. ¿Sí? Él tenía claro para quién trabajaba. Él era el amigo del novio, no era el novio. Era el ayudante para reunir a la novia con su esposo. Y al concluir esa labor se daba por satisfecho. Dios sabe en qué estatus nos pone. Si nos pone arriba, si nos pone abajo, si nos pone en medio. Él sabe por qué y Él sabe cuándo. No, si anhelemos crecer y si anhelemos ascender, pero tampoco quitando a los que están o a las personas que están antes que nosotros. La palabra de Dios dice que cuando lleguemos a algún lugar, seamos de los que nos ponemos hasta el final, porque qué tal si nos ponemos hasta adelante y viene el dueño de la reunión o el anfitrión y nos dice, me dejas ese lugar porque es para esta persona que es más importante que tú, qué pena. Pero si llegas a la reunión y te quedas hasta atrás y el anfitrión te dice, pásale porque tu lugar está delante, es Dios, Dios levantándote, Dios dándote ese lugar, no poniéndote tú ni quitando a los demás. Juan sabía Jesús y el que debía menguar era Juan. Vamos a menguar para que Jesús crezca. Vamos a menguar para que la persona que está a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, crezcan. Y si crecen más que tú, alégrate, alégrate, porque ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Cristo que está en tu corazón. Dice, ¿cuántos problemas nos ahorraríamos al tener este corazón de siervos y la humildad de reconocer que todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor? Si tú haces las cosas para agradar a los hombres, a las personas que te rodean, eso no va a prosperar. Pero si tú haces las cosas para Dios, sabiendo que es de Dios y actuando con Dios, Dios se alegra y hay recompensa. ¿Por qué? Porque tú te humillas y reconoces que Dios es el que necesita tener la altura, necesita crecer, tú necesitas manifestar el amor de Dios. Dios quiere manifestarse en ti para que por medio de ti Cristo sea visto. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas hacer todas las cosas reconociendo que todo es para Dios y es por Dios. Tú y yo solos no podemos hacer nada, pero con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. ¿De acuerdo? Dice,
La declaración de Juan el Bautista es el corazón de todo siervo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esto quita de nuestro corazón todo mérito. Si tenemos la oportunidad de llevar la luz de Jesús a los hombres, no es por mérito propio. Solo estamos haciendo nuestro trabajo y no debemos esperar posición e importancia, pues la gloria es de Jesús. Aquí el más importante es nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo nos hacemos a un lado, nos quitamos del trono que no nos pertenece a nosotros y dejamos que Jesús venga y se siente en su trono, porque Él es el Rey de Reyes y el Todopoderoso. Y tú y yo le servimos a Él. Vamos a la última parte de este estudio que dice mi actitud ante el que viene de arriba. Vamos a leer la última parte que va de el versículo 31 al 36 y dice así, del libro de Juan capítulo 3. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que recibe y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios es vida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cuál es la explicación? Aquí dice así. Aquí parece ser que el que está hablando es el Juan, confirmando una vez más la importante declaración: Jesús es Hijo de Dios, es el que viene de arriba. Esto quita de nuestro corazón, si quieres conocer al Padre y sus palabras, conoce a Jesús, en quien habita el Espíritu Santo en plenitud y quien puede darnos vida y perdón de pecados. ¿Qué podemos aprender? Algo muy importante que aquí dice: si quieres conocer al Padre y sus palabras, conoce a Jesús, al que viene de arriba. Me encanta lo que dice aquí. El que de arriba viene sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, cosas terrenales habla, y el que viene del cielo es sobre todos. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Tú y yo no podemos atestiguar de la veracidad de Dios si no le conocemos. Y es claramente lo que dice aquí: si tú quieres conocer a Dios nuestro Padre y sus palabras, conoce a Jesús, en quien habita el Espíritu Santo. Fíjate, aquí se está mencionando a la Trinidad: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce al Hijo. Graba tus palabras en tu mente y en tu corazón. Y entonces el Espíritu Santo también va a habitar en ti en su plenitud. Él es el único que va a darnos vida y va a perdonar nuestros pecados. Por eso es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios confiadamente. Él es tu Padre. Míralo como tu Padre. Quizá tú y yo en algún momento no tuvimos esa cercanía de nuestro Padre terrenal por cualquier cosa. Padre no recibió amor y Él no nos dio amor a nosotros y nosotros no sabemos dar amor a nuestros hijos. Pero tenemos un Padre que es nuestro Dios, que nos amó de tal manera que no escatimó ni a su propio Hijo para que tú y yo viviéramos y tuviéramos vida eterna y fuéramos perdonados de nuestros pecados. Conoce al Hijo si quieres conocer al Padre. Conoce su palabra. Búscalo con todo tu corazón. No te esperes a que, de aquí al viernes que otra vez me den la enseñanza. No, hay muchas enseñanzas ahora en YouTube, en el mismo Facebook.
Voy a estarte compartiendo diferentes meditaciones también para que continúes en esta búsqueda de Dios, para que esas palabras sigan grabándose en tu mente y en tu corazón y conozcas al único que vino a darte vida y a perdonar tus pecados. Fíjate lo que estamos diciendo, a darte vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que estábamos muertos? Sí. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos en nuestra tristeza y en nuestro dolor, en nuestra ira y en nuestra contienda, en nuestros engaños, en nuestros celos. Todo eso nos había apartado de Dios y nos había entristecido de tal manera que nos había llevado a la misma muerte. No nos dábamos cuenta, pero estábamos como muertos en vida. Y digo estábamos porque ahora Jesucristo está en tu corazón y está en el mío. Y si no está, no falta mucho para que lo esté. ¿Qué actitud hemos tenido ante Jesús? Él es el Señor y lo que hacemos lo hacemos para Él, no para un beneficio propio. Si en la medida que tú pienses que lo que estás haciendo, piensa lo que estás haciendo tú en este momento, en tu vida secular. ¿Qué haces? ¿Es para tu beneficio o es para el beneficio de los demás? En el momento en que tú reconoces que estás trabajando para el beneficio de los demás, estás haciendo la voluntad de Dios, porque no estás siendo egoísta, estás pensando en los demás. Pero lo más importante, dice aquí, hazlo sobre todo por Él y para Él, porque nosotros solo somos sus siervos. Tú y yo, con lo que estás haciendo, en el lugar donde estás, tú le estás sirviendo a Dios. Pero ¿cómo si nada más estoy en la casa haciendo qué hacer, haciendo limpieza, cuidando a mis hijos, viendo por mi esposo? Ese es un servicio a Dios y es el principal. Primero es el amor a Dios y el servirle a Dios. Y después de eso tu familia, tu casa, tus hijos, tu esposo, ¿cómo están? ¿Qué pueden decir los de afuera cuando llegan a casa? ¿Ven una casa limpia, una casa ordenada, todo en su lugar? Eso habla de tu personalidad. ¿Cómo te ven a ti? ¿Arreglada, bonita, guapa, interesante? Ay, no, pues ¿para qué? Si estoy en mi casa, estoy haciendo limpieza, estoy en chanclas todo el día. No, porque tu personalidad es la personalidad de Cristo en ti. Todo lo estás haciendo por Él y para Él. Entonces, ¿qué es lo que tú denotas? Hay una palabra que dice que los que entren vean la luz, que vean la luz de Jesús revelada en tu vida, manifestada en tu vida, que te veas resplandeciente, que te veas hermosa, como se llama este grupo. Por eso es el grupo de las mujeres hermosas. Juan, el autor de este evangelio, una vez más, dirige la mirada a la reacción del hombre ante Jesús. Lo recibes, tienes vida eterna; lo rechazas, tú mismo te condenas. ¿Qué decides hoy? ¿Recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador? ¿Lo llevas en tu corazón? ¿Lo amas? ¿Lo llevas a donde quiera que tú vas? ¿Lo manifiestas? Híjole, espérame, déjame nada más irme a echar unas buenas cervezas al antro y echarme unos buenos bailes y después regreso. Tú decides si quieres seguir en ese mismo camino o decides cambiar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Dios es un caballero y va a respetar tu decisión. ¿Decides la vida eterna? ¿Lo recibes en tu corazón? Bendito Dios porque lo hace. ¿Decides quedar como estás? Es tu decisión. Y desgraciadamente pierdes la oportunidad de vivir con Dios por toda la eternidad y tú misma buscas tu propia condenación. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Que cambies de vida, que cambies de camino y que sigas esa luz que al final del camino te lleva a ese sol resplandeciente. Dice como conclusión, terminamos con esto: Jesús es la luz y ha venido al mundo y a salvar y rescatar lo que se había perdido. Tú y yo nos habíamos perdido, pero ahora Jesús vino a salvarnos, vino a rescatarnos de aquello que en lo que nos habíamos perdido.
¿Qué actitud ahora vas a tener ante Él? ¿Vas a venir a la luz o vas a permanecer en tinieblas? Hay una palabra que dice que los que permanecen en tinieblas es porque quieren seguir siendo los mismos, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar, no quieren que sus obras sean vistas, por eso no vienen a la luz. Tú decides. Y como sus hijos y siervos, recordemos que solo a Cristo pertenece toda gloria y que la figura central en todo debe ser Él y nadie más. Nadie puede ocupar el lugar de Jesús en tu corazón. Tu trabajo es importante, sí. Tus hijos son importantes, claro. Tu esposo es importante. Tu familia es importante. Todos somos importantes, pero el más importante y el primer lugar en tu vida debe de ser Jesús. Aparta cada día un tiempo para Jesús. Yo sé que estás llena de trabajos, de pensamientos, de cosas que no te dejan pensar en Jesús nuestro Señor. Pero yo creo que te puedes, si tú quieres, puedes. Levántate más temprano, acuéstate un poquito más tarde, apaga la televisión un ratito, apaga tu Face, porque tenemos mucho tiempo para eso, pero para Jesús no. Y deja que el Espíritu Santo te guíe. ¿Lo vas a hacer? Yo creo que sí. Cierra tus ojos y vamos a hacer una oración en la cual, si tú no tienes aún a Cristo en tu corazón, yo te invito a que lo hagas. Cristo va a entrar en este momento en tu vida y a partir de hoy Él va a ser el que va a dirigir tus pasos. El Espíritu Santo va a quedar en ti y Él va a acompañarte donde quiera que tú vayas. Cierra tus ojos y repite después de mí. Padre Santo, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, hoy quiero abrir mi corazón para que Jesucristo venga y entre en mi corazón. Señor Jesús, quiero pedirte perdón porque hoy he comprendido que he caminado en tinieblas y he dejado el camino de luz. Pero quiero regresar a ese camino limpio, a ese camino quizá angosto y difícil de pasar, pero que me va a llevar seguramente hacia tu presencia. Perdóname por esos tiempos en que yo fui desobediente, en que fui rebelde, en que fui necia, en que no escuché tu voz. Pero ahora la estoy escuchando y quiero abrirte mi corazón y quiero invitarte a que vengas aquí conmigo y que vivas en mí. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que tú diste tu vida por mí en la cruz, que tu sangre se derramó para lavar mi pecado y para purificarme. Y te agradezco por ese sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Gracias porque hoy mi nombre está escrito en el libro. Y el día que tú me llames a tu presencia, voy a poder estar contigo por toda la eternidad. Yo te agradezco, Dios, el amor que tú has tenido y que tienes y tendrás por mí para siempre. Gracias te lo doy en el nombre precioso de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Muchas gracias, amiga preciosa. Gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Nos despedimos por esta ocasión. Vamos a continuar en contacto. Espero que haya sido de bendición para ti este pequeño tiempo, esta pequeña reflexión de la palabra. Descansa y que se quede en tu corazón y en tu mente esta palabra que hoy Jesucristo trajo a nosotros por medio de su Santo Espíritu. Gracias te doy por tu tiempo y gracias le doy a Dios por este tiempo que nos ha permitido estar juntas tú y yo. Dios te bendiga.